Este es el tema número 1 y es un tema muy interesante porque trata de los costos asociados a la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el aeropuerto que supuestamente se construiría en Texcoco y que, bueno, fue cancelado por la nueva administración, pero ya después de todo este escándalo y todo digamos, ir y venir entre los tenedores de los bonos del aeropuerto, el gobierno, el nuevo gobierno y el grupo aeroportuario, pues hay estimaciones de que probablemente cancelar el aeropuerto de Texcoco pues sea más caro de lo que se esperaba y que incluso podría salir casi que más caro el caldo que las albóndigas. Me acompañan Jesús Ugarte, Axel Sánchez y Rubén Rivera. Muchas gracias. ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes. Buenas tardes, Abraham. Buenas tardes. ¿Es más caro o no es más caro cancelar este aeropuerto? Sí, mira, es un trabajo interesante el que hace, es un trabajo de Bloomberg, de Nacha Catán y Andrea Navarro. Creo que muy interesante. Yo habíamos platicado aquí, porque es un tema que hemos llevado de manera recurrente. Yo lo afirmé así, el costo de la cancelación puede representar un despilfarro, el mayor despilfarro, el mayor desperdicio de recursos para una administración en la historia de este país. Esto considerando una obra de infraestructura. Creo que plantean, hay dos evaluaciones o dos estimados. Uno es de LM Capital Group, donde habla de un costo de $5,000 millones por la cancelación del NAIM. Esto estaría incluyendo el costo de construcción actual, o lo que va al momento actual, más el costo por el derrumbe de lo que se ha construido, más el costo de las comisiones de la cancelación. Está considerando esto, creo que no se mete al tema de la deuda. Sin embargo, hay otra evaluación de Bancomer, de un experto de Bancomer, que habla del doble. Está hablando de $10,000 millones que representaría el costo, esta decisión de cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Que yo creo que es la más realista porque está considerando ya el tema de la deuda. De ser así, que yo comulgaría más con esta estimación, $10,000 millones. ¿Esto qué representaría un poco para dimensionar? Esto sería el equivalente a 1.7 veces el gasto social anual que pretende implementar la actual administración. El gasto social, estamos hablando de lo que es este programa de becas, de capacitación para jóvenes, más el aumento de las pensiones a los adultos mayores. Claro. Estaríamos hablando de más de cuatro años el presupuesto de la UNAM. Ahora que está en coyuntura. Así, bueno, se mantuvo al menos, porque sí corrigió ahí. Entonces, el impacto es un impacto muy importante, es también el equivalente a 3.3% el presupuesto de egresos de la Federación, ¿no? Que normalmente, anualmente andan en los $300,000 millones. Entonces, creo que es interesante el ejercicio que hace, o el trabajo que hace Bloomberg. Insisto, es un costo muy alto. Yo me quedaría con los $10,000 millones. Desde luego no detallan mucho. Cuando en teoría o explican el valor completo del aeropuerto sería 13,000. Imagínate, si son 10,000 lo que te va el costo de la cancelación sobre 13,300 millones de dólares, que era el costo total, que nos parecía muy alto, ¿no? Pues es mucho. Estás hablando de que el costo representaría un 75-80% del total de la obra. Entonces, sí es más caro el caldo que las albóndigas. Digo, también no hay que perder de vista que esto también se va a transmitir al TUA, ¿no? Sobre pasajeros que nunca van a ver una obra terminada. Y sí, yo retomaría lo dicho con Jesús, aunque yo sí me quedo con la estimación un poco más conservadora de los $5,000 millones, porque vaya, ahí pueden haber muchas variantes por temas del derrumbe, por temas, ahí yo me quedo con la conservadora, pero sí es un costo demasiado elevado, un costo que ni siquiera el gobierno tenía estimado, y que al final van a tener que desembolsar, y esto también va a repercutir directamente a los viajeros, porque a través de la TUA van a tener que pagar una obra que jamás existirá. ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, no lo sabemos. Sabemos que este tipo de impuestos aplicados a los pasajeros luego se quedan durante muchos años, ¿no? Como fue el tema de los automóviles cuando se le puso un impuesto, la tenencia,
¿no? Se quedó durante años, ya se había pagado según la deuda y seguía existiendo. No sabemos qué tanto vaya a permanecer y cuánto va, pero va a afectar muy duro al pasajero, a los viajeros y a todo aquel que utiliza el transporte aéreo. Entonces, sí es una obra que sale muy cara y yo nada más resaltaría aquí es qué tan caro es un movimiento político, porque esto es un triunfo político para Andrés Manuel, Claro. pero es un golpe muy duro a las finanzas del país. Rubén. Así es. Ahorita en el escenario que están platicando, conservador, nosotros en la investigación que llevamos haciendo durante un mes muy largo, Claro. o sea, tenemos cifras exactas de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en donde mencionan, de puras obras son cerca de 60,000 millones de pesos. De pesos. Ajá. Y por contratos comprometidos, o sea, hasta el último trimestre, son cerca de 115,000 millones de pesos. Ok. La suma son 175,000 millones de pesos que ya se usaron. Si a eso sumamos los 70,000 millones de pesos que por la mañana López Obrador anunció que costaría Santa Lucía, y sumamos estos montos, ya estamos llegando a 245,000 millones de pesos. O sea, 15,000 millones de pesos menos que lo que te iba a costar el aeropuerto en Texcoco. Del último estimado, y ahí también quisiera retomar, porque ya se había elevado el costo. Quizá esto es algo que nunca sabríamos, y la pregunta es, ¿el monto se hubiese mantenido en esos 260,000 millones? A lo que me refiero es, ya esos 260,000 millones que hubiera costado el Naim, pues era una estimación que ya se había elevado y que probablemente... Por el tema del costo de los insumos. Hay que considerar que muchos de los insumos... igual podría el haberse elemento, la podría haber general, la aumentado. construcción, están dolarizados. Son dolarizados, entonces en la medida en que se deprecia el peso frente al dólar, pues sí se encarece la obra. Pero es interesante ya con estos montos y esta suma que nos está haciendo Rubén, pues son 245,000 millones que ya suena al... y mira que está 85, retomando 90%. algo, Rubén, que es muy importante y no hay que perder de vista. La inversión que hay que hacer en Santa Lucía. Porque, bueno, no solamente es cancelar el Naim y ya. Se tiene que modernizar el aeropuerto actual. Se tiene que construir las pistas de Santa Lucía. Se tiene que también modernizar el aeropuerto de Toluca para que pueda también tener más salidas. Vaya, el costo todavía se dispara mucho más de lo que hacen los estimados de los analistas, vaya. Entonces, sí es... Digo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablaba de 70,000... Hoy habló de 70,000 millones de pesos para Santa Lucía, que en Santa Lucía le llaman aeropuerto. Aeropuerto, digo, no sé por qué llamarle aeropuerto a 2 pistas más, digo, habrá alguna pequeña terminal ahí. Finalmente es una base que va a ser complementaria, una infraestructura que va a ser complementaria al actual aeropuerto de la Ciudad de México. Son 70,000 más unos 5,000 millones de pesos que va a costar, de acuerdo al presupuesto de la actual administración, la rehabilitación del AICM más la rehabilitación de Toluca. Estás hablando de 75,000 millones de pesos, que, luce pues inferior a lo que iba a costar el Aeropuerto Internacional de México, sin considerar el costo de la cancelación, pero el problema es de que no ha resolvido, dicho por los expertos aquí, por Mitre, no resuelve el problema de saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. En 5 años, 8 años, vamos a tener que esta infraestructura, rehabilitación de Toluca más AICM y Santa Lucía, no van a resolver el problema, va a volver nuevamente la saturación. Y eso sin contar la infraestructura que tiene que ser alrededor de estas obras. Así y es. hace rato lo platicábamos atrás de cómo vas a llegar al aeropuerto. Y esa es una inversión que va a tener que hacer o el gobierno de la ciudad para mover a los pasajeros o el gobierno federal. Vaya, no resuelve ni siquiera el tema de cómo se va a transportar la gente Que había dicho, para tomar esos vuelos. supuestamente a Santa Lucía habría un carril específico e incluso un tren, ¿no? Del Aeropuerto Internacional de Ciudad Pero eso de es más México. inversión todavía. Sí, sí, O sea, claro. no es ni siquiera el tema de rehabilitación, eso es más inversión. Digamos, más gasto. en no teoría está existe el contemplado. plan pues, Ajá, así es. para construir ese camino. Que o tampoco ese es muy puente. claro, fíjate, porque No. ¿dónde está el plan maestro, el plan ejecutivo? Hasta ahora lo desconocemos, no sé si ustedes lo conozcan. No. Es decir, No, ¿cuál va a ser la infraestructura que va a estar alrededor de Santa Lucía, que va a conectar AICM con Santa Lucía, Toluca, las vialidades hacia Toluca? No hay nada. Ahora, yo también quisiera agregar que la TUA justamente se pensó para el proyecto en Texcoco, cosa que ya no va a suceder. Estamos hablando que es la TUA, revisaba hace rato un artículo, la tercera TUA más alta
a nivel mundial, y ahora sí. Okay. Por y debajo y de lo los veíamos va a subir más. Ajá, y la más alta en América Latina. En América ¿no? Latina. Es información de la IATA. Ese es el que Y con la resalta que es el tercero expectativa más caro del mundo. de la expectativa de incrementos adicionales, se va a convertir en la más alta del mundo, porque ¿de dónde va a salir este costo de la cancelación? Pues tendrá que salir de los pasajeros a través de la TUA. Esa TUA, la pregunta sería, ¿vamos a tener los servicios, también, los terceros mejores servicios aéreos del mundo al pagar esta TUA? Pues probablemente. Otra cosa no menor, Abraham, digo, es claro que la liquidación, la amortización de esta recompra de bonos por 1.800 millones de dólares, pues van a salir de la caja que tienen del fideicomiso. Son 125,000 millones Pero aún así de siento pesos. que va a ser insuficiente. Alrededor de, equivalentes a unos 6.250 millones de dólares. No, la recompra, no. La recompra completa, ¿no? No, Son 1.800 millones. me refiero a esto te va a permitir financiar esa recompra. Es decir, tienes con qué solventar esta obligación de la recompra de los 1.800. Pero ¿qué va a pasar con lo demás? Es decir, son 1.800, claro, eso sigue circulando. pero son 6.000 millones de dólares en bonos, es decir, hay 3.100 millones de dólares de bonos en valor que están circulando. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar también con los 30.000 millones de pesos que se emitieron de la fibra? Todavía falta discutir ese tema. Así es, la indemnización a los contratistas también, es decir, sí es no menor, yo insisto, creo que los 10.000 millones de dólares de costo por la cancelación de que habla Vancomer, no hay que subestimarlo. Sí, así ¿no? es. Hablando, ya que mencionas precisamente el tema de mercados financieros, acerca de la reducción que hace encima de todo la calificadora ahora Fitch, le baja un escalón a la calificación de estos bonos, que probablemente a los 4.200 que quedarían todavía en circulación, pues son 3.100. No, en fin, 3.100 más 1.800 son los todavía hay bonos circulando, ¿no? Así es. En fin, bueno, estos que siguen circulando, pues ahora van a tener una menor calificación, ¿no? Es decir, el precio también podría verse afectado después de la reducción de la calificación por parte de Fitch. Así es. Así es. Y bueno, el argumento de Fitch ahí es decir, el argumento de la reducción tiene que ver con la incertidumbre de una solución al transporte a la Ciudad de México, es decir, no ve que la alternativa que ha planteado la nueva administración sea una solución de transporte aéreo en la Ciudad de México. Digo, lo ubica como Ciudad de México, pero finalmente hay que considerar que el AICM tiene un papel muy importante a nivel nacional. Es el 40% del tráfico de la red aeroportuaria nacional. Claro, sí. Entonces, no es cosa menor. Ese es uno de los factores por los cuales reduce la calificación. Aunque sí nos queda un minuto, tendríamos que tomar ya este último comentario como conclusión. Sí, nada más. Como conclusión, yo nada más decir, el tema de la calificación pues era esperado precisamente porque, ya bien lo menciona Jesús, hay estudios que demuestran que los proyectos que planea el nuevo gobierno son insuficientes ante el tema de la saturación. Entonces, para mí ya era algo esperado y pues a ver de qué manera también el gobierno, porque esto va a ser un tema económico para el 2019 y hay que ver cómo lo va a solucionar. Muy bien, Rubén. Yo creo que esta es una decisión contradictoria a una administración que ha buscado fondos o ahorros de cualquier lado, ¿no? Y ahora va a gastar mucho más en un proyecto que no va a ser. Entonces... Sí, contradictorio. Aquí el lema ha sido austeridad republicana. Es decir, ¿cómo le llamas austeridad republicana cuando vas a tirar a la basura 5.000, 10.000 millones de dólares? Contradictorio, es decir, no tiene racionalidad alguna esta decisión de la cancelación. Ojalá recapaciten. Pues muy unánime, es muy unánime lo que veo en la mesa. En realidad no hay digamos, opiniones divergentes. Todos van por, es un desperdicio lo que está haciendo la cancelación. Así es la discusión entre los editores del Financiero. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos con el siguiente tema de análisis en un minuto más. El siguiente tema de análisis de la última mesa central del año. No se vaya, vamos a una pausa.